Aviva la Llama, el podcast de Javier Odoardi. Bienvenidos a Aviva la Llama. Hoy continuamos nuestra conversación con Alejandro Ospina, un ingeniero de petróleos con más de 27 años de experiencia y presidente de UTIPEC, la Unión de Trabajadores de la Industria Petrolera y Energética de Colombia, pero también un líder cristiano comprometido con su fe y su comunidad. En este episodio exploraremos cómo su participación en ministerios eclesiásticos ha influenciado su liderazgo en la industria energética y cómo equilibra su fe con su carrera profesional. Alejandro, qué bueno tenerte de nuevo en Aviva la Llama. Qué bueno, siempre es un privilegio estar aquí contigo, Javier, y pues con todos estos seguidores, es una maravilla. No, una vez más, muchísimas gracias por tu tiempo, Alejandro. Una de las cosas que conocemos de ti, Alejandro, y que tú has descrito en, digamos, la primera parte de esta entrevista, es que has estado involucrado en diversos ministerios eclesiásticos. Estuviste en el ministerio infantil, en el ministerio juvenil, de parejas, de hombres, y quizás otros ministerios. Pero yo creo que lo interesante de esto es cómo esos roles que has tenido dentro de la iglesia han influenciado tu enfoque de liderazgo en el sector energético. Claro, en la pasada entrega hacíamos mención de cómo pues la sabiduría de Dios estaba operando aún sin yo ser consciente. Y sí, claro, efectivamente, desde cuando era un joven soltero, estuve involucrado en diferentes ministerios en la iglesia. Luego, casado, junto con mi esposa, servimos en ministerio infantil, en ministerio de parejas, en ministerio de jóvenes estuvimos por varios años, ya habiendo encontrado como esta visión, sirviendo en desarrollar en la nueva generación precisamente esa perspectiva de cómo servir a Dios desde las profesiones tradicionales, cómo desde la vida regular, desde los otros 6 días de los 7 de la semana que uno no está en el templo, cómo poder servir. Y bueno, todo eso generó unas competencias, permitió aprender a relacionarnos, permitió aprender los principios que sostienen las relaciones humanas desde la perspectiva de Dios. Hay por supuesto otras lecturas que se han propuesto y que han sido fallidas, por supuesto, por parte de la humanidad, pero desde los principios establecidos en la palabra de Dios, pues aprendimos a desarrollar, aprendimos el concepto real del liderazgo. De hecho, para mí, lo contaba también en la pasada entrega, fue un hito el poder atender al seminario de liderazgo avanzado de Haggai, porque fue una lectura mucho más amplia y mucho más enriquecedora del liderazgo la que recibí allí, y cómo eso definitivamente podría serme útil no solamente de cara al servicio eclesiástico, sino también afuera en el resto de las actividades. Pero claramente sí hay una conexión. Yo pienso que cada asunto, Dios está haciendo con nosotros un proceso permanente de formación. O sea, en realidad, quien limita el mensaje del evangelio únicamente a la eternidad se está quedando con solamente una parte de la historia, porque realmente el proceso de transformación, de llevarnos al diseño con el que originalmente Él nos concibió desde la eternidad y que ha sido distorsionado hasta el momento en que llegamos a conocerle y que se empieza a restaurar en ese instante, pues es algo real. Y cada experiencia dentro de la iglesia, definitivamente en la iglesia fue que yo aprendí mayordomía. El concepto de la mayordomía que hoy me permite ver el desarrollo de los hidrocarburos como un recurso natural que Dios nos ha entregado y que tiene que ser desarrollado con los mejores estándares para garantizar el balance del ambiente y todas estas cosas. Esto yo no lo aprendí en la universidad. Esto fue un principio. Entonces, cuando hoy en la gerencia de control de gestión y presupuesto tengo una aproximación responsable con el manejo de los recursos, cuando soy accountable frente al Eso yo lo aprendí en los principios bíblicos que recibí desde la iglesia. Entonces, claro, no solamente la práctica del servicio ministerial, sino la misma vivencia, el verdadero congregarse, la coinonía, el estar ahí en escenario,
por supuesto que nos equipa, nos inspira, nos empodera para poder avanzar en el cumplimiento del llamado que recibimos. Sí, y a mí una de las cosas que me gusta de lo que tú estás diciendo es como todas estas principios, valores que, digamos, la fe cristiana nos provee, son hechos para que el Señor nos los comparte, para que nosotros podamos ser vehículos, instrumentos, no solamente en la iglesia, como un pastor, o la iglesia como un lugar donde se reúnen las personas, sino en todo aquello que fue creado por Dios. Y eso incluye las profesiones, como tú bien decías, los recursos naturales, etcétera, etcétera. Ahora, Alejandro, tú también fuiste miembro del Consejo Directivo Nacional de la Iglesia Cristiana Carismática Cuadrangular de Colón. Y con todas estas ocupaciones que tú tienes desde el punto de vista profesional, ¿cómo logras equilibrar las responsabilidades de tu fe con las de tu carrera profesional? Bueno, pues esa es una pregunta muy interesante, porque yo lo que más bien he descubierto es que no hay unas y otras, sino que son el paquete completo. Y entonces, claro, cuando Dios me permitió servir a mi iglesia siendo parte de ese consejo directivo, pude llevar allá buena parte de la formación, después de hacer mi especialización en alta gerencia, hacer otros posgrados, de enfocarme en el tema de liderazgo y management, pues obviamente pude traer a la organización eclesiástica una serie de aprendizajes que Dios me había permitido desarrollar allá. Pero como lo dije anteriormente, a este otro lado estaba trayendo esto porque en realidad parte de esa revelación fue entender que no hay una dicotomía, no hay una cosa que es sacra y otra que es profana. No, realmente todo en donde nos movemos debe estar orientado a que el reino de Dios se establezca. Entonces es así como yo descubro, por ejemplo, o salgo del error de pensar que era más santa la profesión o más espiritual la profesión pastoral que la del ingeniero de petróleos o la del líder sindical que también he estado ejerciendo durante los últimos 13 años. Porque quizá nuestros seguidores todavía no han escuchado esa parte de la historia, porque claro, yo me quedo cuando empieza a cambiar todo esto, donde yo ya me incorporo más al negocio en realidad de la industria petrolera, primero en el Ministerio de Minas, luego me muevo hacia el sector privado, empiezo a tener una carrera muy, muy exitosa, digamos, de crecimiento. La empresa para la que trabajo invierte en mi desarrollo profesional, ejecutivo, y digamos tengo una ruta de crecimiento muy interesante. Me muevo en toda la cadena de valor del negocio, digamos como que adquiero una visión muy, muy amplia del negocio, y estando en medio de eso me encuentro con una crisis en el 2011, y esa crisis, pues para hacerla resumida, significa que la empresa para la que trabajo junto con 3.600 personas más, es decir, 3.600 familias que dependíamos de esta empresa, se pone en riesgo de quiebra a causa de un conflicto en términos laborales. Y un conflicto generado por una organización sindical tradicional, quizá con algunos argumentos válidos, pero sin ninguna representación porque no tenía ningún solo afiliado a nuestra empresa. Viene, se toma el principal campo de la compañía, genera unos disturbios, quema el campamento, bloquea la operación, hay heridos, hay un muerto, hay una situación muy, muy, muy difícil y no tiene una posición de resolver, sino de profundizar ese problema. Y entonces ponía de verdad en riesgo de quiebra hasta que pues Dios me trae todo lo aprendido y viene y me dice, mira, sabes, yo necesito que tú seas mi instrumento para resolver esto. Y yo le digo, Señor, pero ¿y esto cómo se hace? Yo estoy pensando ser presidente de esta compañía. No, palabras más, palabras menos. Lo que Dios me dice es, yo quiero que tú lideres el movimiento de trabajadores, de los verdaderos trabajadores de esta compañía que resuelvan este tema. Y esto, pues claro que me choca con mi humanidad, pero luego me permite ver el propósito, y era traer luz a un escenario donde tradicionalmente han gobernado las tinieblas. Por 200 años el mundo ha estado esclavo de una visión del mundo del trabajo desde el marxismo, desde la lucha de clases, desde el conflicto social, desde esa lectura en la que nos tenemos que ver como enemigos y donde es la confrontación permanente que domina la relación. Pero es cuando Dios me dice a mí, venga, pero acuérdate que mi palabra dice que bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Es decir, no a los que les gusta la paz, no a los que quieren vivir en paz, sino los que trabajan por construir la paz. Y entonces yo quiero que un hijo mío traiga ese mensaje a las relaciones laborales, porque es que yo redimí al mundo. Yo quiero establecer mi reino en todo, incluso en las relaciones laborales.
Y entonces aquí es donde veo cómo no hay una cosa o no hay otra, los objetivos son comunes. Para mí el consejo directivo fue una preparación para poder ejercer como directivo de una organización, para poder ser el promotor y fundador de la organización, para poder liderar en la transformación de las relaciones laborales. Y como dije también antes, mucha de la formación que podríamos llamar secular fue útil también para traer bendición, dirección y orientación a la organización eclesiástica. Alejandro, dos principios que puedo sacar de lo que acabas de decir que creo que son de muchísima utilidad y que vamos a profundizar en el próximo episodio de Aviva la Llama. Uno es, y hay debate sobre esto, de cómo integrar la vocación, ese llamado divino de Dios, ese propósito que Dios nos da con la profesión, que es aquello que nos ayuda a sostenernos en este mundo, ¿no? Y como bien tú lo describiste, tú has podido lograr integrar ese llamado con la profesión. Queremos entender un poquito qué lecciones has aprendido de ella, cuáles han sido los obstáculos que has conseguido, pero al mismo tiempo muchas veces nosotros creemos que el servir a Dios hay que hacerlo dentro de una iglesia. Como bien tú decías, yo quiero ser pastor porque yo quiero servir al Señor, y hay son infinitas las distintas áreas donde nosotros, siempre y cuando estemos dispuestos, Dios nos puede usar. Alejandro, un verdadero placer tenerte a ti de nuevo en Aviva la Llama, y nos sintonizamos en el tercer episodio donde vamos a estar conversando sobre otras cosas interesantes. Gracias. Claro que sí. Y con eso concluimos la segunda parte de la entrevista con Alejandro Ospina. No te pierdas el próximo episodio donde exploraremos cómo su llamado cristiano se conecta con su rol como líder social y los desafíos de integrar fe y profesión. Suscríbete al podcast y sígueme en Instagram, @JavierOdoardi.